Iniciamos con este video el tema de preparación de disoluciones isotónicas, que es un tema sumamente importante de características evidentemente farmacéuticas y que normalmente pues no lo van a volver a tocar en diferentes cursos, así que es prioritario que pongamos mucha atención a los conceptos que aquí vamos a ir describiendo porque son de mucha utilidad en el campo farmacéutico. Debemos tener presente que las disoluciones de los productos farmacéuticos deben regularse, de manera que tanto el pH como la presión osmótica sean en la mayor cantidad posible similares a los de los fluidos biológicos. Entonces, cuando se regula el pH de este tipo de disoluciones, sea para utilizarse por vía parenteral, vía oftálmica, nasal u ótica, se obtienen de manera general disoluciones que son menos irritantes, más estables y muchas veces fisiológicamente más activas. Entonces, a la hora de preparar este tipo de soluciones, debemos considerar dos aspectos primordiales. Uno, el físico, que es el que tiene que ver con la presión osmótica, y el aspecto biológico, que es el que tiene que ver con la tonicidad propiamente, ¿verdad? Recordando así muy rápidamente que la presión osmótica es este concepto físico que existe en función de las características de las membranas. Específicamente aquí hablamos de la permeabilidad o semipermeabilidad, donde se supone que una membrana que es semipermeable perfecta deja pasar el disolvente pero no al soluto. Y que la presión osmótica, como ya lo hemos visto anteriormente, es una de las 4 propiedades coligativas. Recuerden que como tal entonces depende del total de partículas presentes y no de las características específicas de estas partículas. Entonces vamos a hablar un poco de las membranas, ¿verdad? La membrana semipermeable perfecta es aquella que no deja pasar ningún soluto, solo permite el paso del disolvente, y acá lo que nos interesa el paso del agua como disolvente. Sin embargo, en los sistemas biológicos, las membranas que existen ahí no se comportan de esta manera, sino que pueden permitir el paso de ciertos solutos. Y entonces aquí es donde surge este concepto de tonicidad, ¿verdad? Donde tiene que ver con el efecto osmótico que provocan ciertas disoluciones en presencia de membranas biológicas. Entonces, para tener un poco más claro el concepto de tonicidad, vamos a verlo con este ejemplo, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos una disolución de algún soluto en particular, esta disolución podríamos decir que es hipo, hiper o isosmótica cuando la comparamos con otra disolución. Y en este término estamos hablando de propiedad coligativa, así que entonces estamos considerando todas y cada una de las partículas presentes en esa disolución. Pero dependiendo del tipo de membrana y si esa membrana permite o no el paso de algún tipo de soluto, entonces deberíamos hablar de tonicidad. Y en ese contexto, cuando comparamos dos disoluciones, podemos tener que una con respecto a la otra sea hipo, hiper o isotónica. Entonces, vamos a suponer que tenemos este sistema separado por una membrana semipermeable. En el recipiente A tenemos una disolución con glucosa al punto 5 molar y urea al punto 5 molar. Y en el recipiente B tenemos una disolución con glucosa 1 molar. Vamos a suponer que esta membrana es semipermeable en el sentido de que permite el paso del disolvente, pero también permite el paso de la urea. La glucosa no puede atravesar la membrana. Entonces, vamos a suponer que hay exactamente, bueno, independientemente del volumen, lo que podemos decir es que si la concentración en moles
al lado, en el recipiente A es 0.5 de glucosa más 0.5 de urea, eso nos da en total una concentración 1 molar, que sería exactamente igual a la concentración total que tendríamos en el recipiente B. Por lo tanto, en términos del total de partículas presentes en A por unidad de volumen con respecto a B, son iguales. Por lo tanto, la disolución de A con respecto a la disolución de B es isoosmótica. Isoosmótica. ¿Por qué? Porque tiene la misma concentración total de partículas. Ahora, en el contexto de la membrana con la cual estamos separando los dos recipientes, es una membrana que, repito, permite el paso de urea, pero no de glucosa. Entonces, como permite el paso de urea, esta condición inicial no se va a mantener porque la urea, al poder pasar, alcanzará un equilibrio y la concentración a ambos lados de la membrana será igual. Entonces, en términos del posible efecto osmótico que podría presentarse acá, únicamente vamos a considerar aquellos solutos que no atraviesan la membrana, que en este ejemplo sería la glucosa. Y ahora lo que podemos decir con respecto a la glucosa es que en el recipiente A su concentración es la mitad del recipiente B. Por lo tanto, en esta disolución en A hay menos partículas que van a provocar efecto osmótico que con respecto a B. Por lo tanto, la disolución en A será hipotónica con respecto a B. Y lo que va a suceder acá es que habrá un movimiento de disolvente neto de A hacia B para intentar diluir esto y que se alcance el equilibrio de partículas que aportan efecto osmótico, en este caso que aportan tonicidad. Entonces vemos ahí la diferencia. Desde un estado inicial, A con respecto a B son isoosmóticas, pero A con respecto a B es hipotónica. De esta forma, vamos a resumirlo así, para que nos quede bien claro y podamos aplicarlo siempre. Entonces, cuando hablamos de osmoticidad, estamos relacionando presiones osmóticas de dos disoluciones. Estamos haciendo una comparación, digámoslo así, entre las presiones osmóticas de dos disoluciones. Y como lo que estamos comparando es presión osmótica, que es una propiedad coligativa, debemos considerar todas las partículas disueltas y no nos debe interesar sus características. Si son iones, si son moléculas, si son conglomerados de partículas, si atraviesan o no la membrana. No nos interesa eso, simplemente el total de partículas. Por otra parte, la tonicidad tiene que ver con los solutos que aportan efecto osmótico en el contexto real. Y en este caso, los únicos solutos que van a aportar efecto osmótico tal cual son aquellos que no logran atravesar la membrana. Por eso entonces, para la tonicidad, únicamente consideramos los solutos que no atraviesan la membrana. Por ejemplo, el cloruro de sodio no atraviesa la membrana de los eritrocitos. Por lo tanto, es un soluto que siempre aportará tonicidad. Entonces, siguiendo con el ejemplo del cloruro de sodio, tenemos que una disolución de este soluto a una concentración de 0.9 gramos por cada 100 mililitros de disolución, se ha encontrado que produce el mismo descenso en el punto de congelación que el que presentaría el líquido que está en el interior de los glóbulos rojos. Es decir, tienen en común esa magnitud en esta propiedad coligativa del descenso en la temperatura de congelación. Si tiene la misma temperatura de congelación, significa que tiene la misma concentración total de partículas, por lo tanto tendrá la misma presión osmótica, es decir, va a tener el mismo valor de propiedad coligativa independientemente de cuál sea la propiedad coligativa que midamos. Entonces, podemos decir es que cualquier disolución de cloruro de sodio que tenga una concentración por debajo o inferior a 0.9 será una disolución hipotónica con respecto al contenido de los eritrocitos, y en presencia de este tipo de disoluciones los eritrocitos absorberán agua, pudiendo llegar a provocar hemólisis.
Por otra parte, cualquier disolución de cloruro de sodio que tenga una concentración superior a 0,9% será una disolución hipertónica y más bien provocará que los eritrocitos pierdan agua, pero un movimiento neto de disolvente de agua hacia el exterior del eritrocito para intentar diluir esa disolución en la cual están suspendidos, que presenta una mayor concentración de solutos. Y esto provoca el fenómeno que se conoce como crenación, que es esa pérdida de volumen de los eritrocitos. La crenación, en la mayoría de los casos, podría ser reversible. Estos eritrocitos los volvemos a colocar en un medio isotónico y podrían retomar su volumen original. Claramente la hemólisis que podría provocar un medio hipotónico no es reversible. Entonces, aquellos solutos que más comúnmente utilizados en farmacia y que atraviesan libremente las membranas biológicas, vamos a resumirlos acá en estos cuatro. El cloruro de amonio, en este caso es un electrolito fuerte, la urea, que es un no electrolito, el alcohol, que es un no electrolito, y el ácido bórico, que es un electrolito débil. Estos solutos se comportan como si fueran agua en presencia de las membranas del eritrocito, es decir, agua en el sentido de que la atraviesan libremente. Por lo tanto, disoluciones que únicamente contengan alguno de estos solutos o si están en solución con cualquier otro soluto, entonces el cloruro de amonio, la urea, el alcohol o el ácido bórico se comportarán como si fueran disolventes, es decir, ellos no van a aportar tonicidad. Y la tonicidad de esa disolución dependerá únicamente del soluto al cual la membrana es impermeable. En otras palabras, si en estas disoluciones solamente tenemos algunos de estos solutos o combinaciones de estos solutos, las mismas siempre serán hipotónicas. Es como si fueran poner a los eritrocitos en agua. Es decir, no hay ningún tipo de soluto que aporte tonicidad, por lo tanto, su concentración efectiva de solutos que aportan tonicidad será menor con respecto al interior de los eritrocitos y por eso siempre son hipotónicas. Ahora, en cuanto a la osmoticidad, para estas disoluciones sí podemos hablar de soluciones hipo, hiper o isosmóticas, dependiendo de su concentración con respecto al contenido de los eritrocitos. Entonces, por ejemplo, una disolución de cloruro de amonio al 0,8%, de urea al 1,8% o de ácido bórico al 2%, presentan exactamente el mismo descenso en la temperatura de congelación y por lo tanto la misma presión osmótica que los eritrocitos. Por lo tanto, se consideran estas tres disoluciones como isoosmóticas con respecto al contenido de los eritrocitos, pero por supuesto serán hipotónicas, ya que los solutos atraviesan libremente la membrana. Como nota aclaratoria aquí, en el caso del ácido bórico resulta que la membrana del ojo es impermeable, es decir, no permite el paso del ácido bórico. Por lo tanto, en el ojo, el ácido bórico sí aporta tonicidad. Entonces, una disolución que esté aproximadamente entre 1,9 a 2% de ácido bórico será isotónica con respecto al contenido del líquido del ojo. Y por eso el ácido bórico también se usa mucho como un agente para hacer isotónicas las disoluciones que se van a utilizar como colirios. Entonces, ahora sí, preparación de soluciones isotónicas. Bueno, en nuestro campo se utiliza el concepto de propiedad coligativa en la preparación de las disoluciones isotónicas como formas farmacéuticas. Y de manera general existen varios métodos para la preparación de este tipo de disoluciones. Vamos a ver diferentes métodos y acá es importante entonces que tengan muy claros cada uno de ellos, porque bueno, pensando a la hora de la evaluación, si se solicita, digamos de manera general, haga isotónica esta disolución, entonces sin ninguna otra indicación se podría utilizar cualquiera de los métodos, pero si uno dice
haga isotónica esta disolución por el método X, el procedimiento debería seguir el método X. Entonces eso hay que tenerlo muy claro a la hora de resolver un ejercicio relacionado con esto. El primero que vamos a ver es el llamado método del descenso en la temperatura de congelación, método del delta Tc. Acá pues introducimos un factor que vamos a llamar L, donde L es simple y sencillamente el producto del coeficiente I de Van Hoff multiplicado por la constante crioscópica del disolvente. Entonces, la ecuación para el descenso crioscópico nos va a quedar de esta manera. ¿Verdad? El descenso de la temperatura de congelación será igual a L por la concentración. Y cuando para el soluto se es la concentración isotónica con los fluidos corporales, entonces podríamos decir que L iso sería igual al descenso en la temperatura de congelación entre la concentración isotónica. De esta forma, para determinar el descenso en la temperatura de congelación de la disolución, debería conocerse el L iso específico para el principio activo y a qué concentración va a ir en la formulación. Una vez calculado este descenso en la temperatura de congelación de esa disolución del fármaco, si es diferente de 0,52 grados centígrados, que es el descenso que presentan el contenido líquido de los eritrocitos, y al cual debería ser el mismo de la disolución para que presente el mismo efecto osmótico, entonces por diferencia se obtiene cuál es el valor del descenso que haría falta para igualar a 0,52 y con este valor de delta Tc que faltaría para llegar a 0,52 se calcula la concentración necesaria de un soluto adicional que no sea farmacológicamente activo, pero que nos permita hacer isotónica la disolución. Entonces vamos a verlo con este ejemplo de el nitrato de sodio y el nitrato de plata. Entonces lo que nos piden es isotonizar utilizando nitrato de sodio una disolución de nitrato de plata al 1%. El agente isotonizante por excelencia es el cloruro de sodio. En este caso no se puede utilizar porque como el principio activo es nitrato de plata, que en disolución se va a disociar formando iones plata, y le agregamos a esta disolución cloruro de sodio, los iones cloruro con los iones plata podrían asociarse, formar cloruro de plata que es insoluble y ocurriría precipitación, lo cual es totalmente indeseable en este caso. Por eso no se puede hacer isotónico con cloruro de sodio y se utiliza entonces en este caso nitrato de sodio. Los datos que nos dan es el L-iso del nitrato de plata, 3,4, que en realidad es el L-iso de todos los electrolitos que son del tipo 1,1. El tipo de electrolito se caracteriza por carga del catión, carga del anión. Si la carga del catión es 1 y la carga del anión es 1, se dice que es un electrolito 1,1. Entonces, en este caso, para los electrolitos 1,1, el L-iso de ellos, de manera general, es 3,4. Bueno, nos dan la masa del nitrato de plata y del nitrato de sodio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En primer lugar, vamos a determinar cuál es el descenso de la temperatura de congelación de la disolución de nitrato de plata. Perdón, aquí me equivoqué, puse nitrato de sodio, es nitrato de plata. Que es simple y sencillamente multiplicar el L-iso por la concentración molar. Entonces, acá tenemos el L-iso que es 3,4, sabemos que está a una concentración de 1 gramo por 100 mililitros, entonces vamos a hacer la conversión de esta disolución en porcentaje masa-volumen a molaridad. Multiplicamos por el factor de conversión para el volumen, 1000 mililitros en un litro, y por el inverso de la masa molar para convertir la masa en moles. Un mol en 169,85. Esto nos da entonces que el descenso en la temperatura de congelación de la disolución de nitrato de plata
Recuerden ver aquí hay un error, esto sería nitrato de plata, no de sodio. Cuando se prepara al 1% es de 0.2 grados centígrados. Claramente entonces si preparamos la disolución con solo nitrato de plata, estaría por debajo de la propiedad coligativa que debería esperarse para que fuera exactamente igual al contenido de los eritrocitos, que es de 0.52. Entonces, esa diferencia sería de 0.32 grados centígrados. ¿Quién la tiene que aportar? Otro soluto que agreguemos que no sea farmacológicamente activo, pero que nos aporte esa tonicidad, que en este caso nos indican es el nitrato de plata. El nitrato de sodio, perdón, ahora sí. Entonces, esta diferencia que nos obtenemos acá, simplemente a 0.52 le restamos lo que aporta el principio activo, nos da que habría un faltante de 0.32 grados centígrados en el descenso que debería tener esa disolución para que fuera isotónica. Y ese descenso, pues entonces no lo va a dar el nitrato de sodio. Entonces simplemente despejamos. Sería el L-iso por la concentración molar del nitrato de sodio. 3,4 por X gramos de nitrato de sodio por este factor que es simplemente ya esto simplificado. Vean que 10 a la 3 entre 100 sería 10 entre la masa molar. Por eso sería 10 entre la masa molar. Y haciendo ese cálculo obtendríamos que se necesitarían 0,8 gramos de nitrato de sodio para completar la fórmula. Entonces, la fórmula completa sería 1 gramo de plata, de nitrato de plata, 0.8 gramos de nitrato de sodio y agua cantidad suficiente para 100 mililitros. Y de esta manera nos aseguramos que la disolución sea isotónica. El siguiente método que vamos a explicar es el método llamado del equivalente en cloruro de sodio. Y aquí vamos a definir un parámetro que es fundamental en este tema, que es el llamado equivalente en cloruro de sodio. Y bueno, hay que memorizar cuál es su definición, pero más importante que eso es entender qué significa esto que vamos a decir acá. Entonces podemos definir el concepto de equivalente en cloruro de sodio de cualquier fármaco, de cualquier soluto, como la cantidad de cloruro de sodio que es equivalente, es decir, que presenta el mismo efecto osmótico que 1 gramo del fármaco en cuestión. Es decir, se supone entonces que si este equivalente lo representamos como este símbolo, E1% NaCl, y esto tiene un valor específico, lo que significa esto es que 1 gramo del fármaco tiene el mismo número de partículas o presentará el mismo número de partículas en disolución que E gramos de cloruro de sodio. Y por lo tanto, eso provocará el mismo efecto osmótico o el mismo efecto coligativo que E gramos del cloruro de sodio. Entonces, y en esta tabla, simplemente de esa manera de ejemplo, se presentan diferentes solutos, principios activos, donde presentan su masa molar, cuál sería el descenso de la temperatura de congelación de una disolución o al 1%, y cuál sería el equivalente en cloruro de sodio para estos fármacos. Entonces, por ejemplo, vean que aquí nos dice que la sacarosa, vean que nos dice que el equivalente en cloruro de sodio es 0,08. ¿Qué significa esto? Que en 1 gramo de sacarosa hay la misma cantidad de partículas cuando se disuelve que cuando disolvemos 0,08 gramos de cloruro de sodio. Y por lo tanto, si preparáramos esas dos disoluciones, tendríamos que ambas comparten la misma propiedad coligativa, el mismo descenso de la temperatura de congelación, la misma presión osmótica, etcétera, etcétera. Entonces, así es como debemos entender el concepto de equivalente en cloruro de sodio. De esta manera, entonces, vamos a resumir estos pasos que van a quedar muy claros cuando veamos el ejemplo, pero vamos a decirlos para que nos quede claro. Entonces,
cuando se va a aplicar este método, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a tener la fórmula. Entonces, determinar la cantidad de cloruro de sodio que es equivalente en propiedades coligativas a la cantidad de fármaco que se necesita medir la masa para preparar esa receta. Segundo paso, determinar la cantidad de cloruro de sodio total que se necesitaría para hacer isotónica la disolución, de acuerdo al volumen que nos pide la receta. Y el último paso sería determinar la cantidad de cloruro de sodio que hace falta después de pesar el fármaco solicitado y hecha la equivalencia correspondiente de esta con cloruro de sodio. Es decir, esta cantidad de cloruro de sodio que hace falta agregar a la fórmula se obtiene restando lo que se obtuvo en el paso 2 de lo que se obtuvo en el paso 1. Repito, va a quedar muy claro cuando veamos el siguiente ejemplo. Entonces, para ver en la práctica el método del equivalente en cloruro de sodio, vamos a resolver el ejemplo 2, donde nos piden preparar la siguiente receta. Tenemos que del fármaco F se necesitan 6 gramos y agua cantidad suficiente para preparar 500 mililitros. Nos dan varios datos relativos al fármaco F, como la masa molar, el L-iso y el equivalente en cloruro de sodio. Y lo que nos solicitan es que lo hagamos isotónico con cloruro de sodio. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Este es un método pues bastante sencillo, muy práctico. En realidad aquí básicamente lo único que necesitaríamos es el valor del equivalente en cloruro de sodio del fármaco para resolverlo. Y al final de cuentas lo que hay que hacer son operaciones muy sencillas, ¿verdad? Aquí son puras proporciones, lo que llamaríamos reglas de 3. Vamos a verlo a continuación. Entonces, si recuerdan el primer paso que nos decía el método del equivalente en cloruro de sodio, es determinar la cantidad o la masa de cloruro de sodio que equivale a la cantidad de fármaco que nos solicita la receta. Y para eso vamos a utilizar el equivalente en cloruro de sodio de este fármaco F, que ya nos dijeron que es igual a 0,165. Entonces tendríamos que 1 gramo del fármaco F equivale a 0,165 gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo sabemos esto? Porque ese es el equivalente en cloruro de sodio y esa es la definición. Entonces vamos a hacer la proporción. Si 1 gramo equivale a eso, entonces lo que nos pide la receta, que son 6 gramos, equivaldrá a X. Y de acá, entonces encontraríamos que este X sería, vean que resulta de multiplicar la masa del fármaco por el equivalente en cloruro de sodio de ese fármaco dividido entre la masa de 1 gramo de fármaco. O sea, es decir, esta cantidad siempre será la masa de fármaco de la receta por el equivalente en cloruro de sodio, porque habrá que dividir entre 1 siempre. Y eso en este ejemplo nos da que 1 gramo, perdón, los 6 gramos de este fármaco equivalen a 0,99 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a preparar esta receta y añadimos 6 gramos del fármaco F en esos 500 mililitros, en términos de tonicidad, sería lo mismo que agregáramos 0,99 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros. Segunda etapa del método del equivalente en cloruro de sodio, lo que nos pide es determinar para hacer isotónico el volumen total que nos pide la receta, cuánto cloruro de sodio necesitaríamos. Entonces acá es nuevamente una regla 3. ¿Qué sabemos nosotros? Que una disolución de cloruro de sodio al 0,9% es isotónica, es decir, que 0,9 gramos de cloruro de sodio hacen isotónicos 100 mililitros de disolución. Por lo tanto, X gramos de cloruro de sodio harán isotónicos el volumen total que necesitamos preparar, que en este caso son 500 mililitros. Y de acá encontramos entonces que este X es igual a 4,5 gramos de cloruro de sodio.
Es decir, ¿qué significa este resultado que estamos obteniendo acá? Que si yo voy a preparar 500 mililitros de disolución isotónica, si solo usara cloruro de sodio, necesitaría, si estuvieran disueltos ahí, 4,5 gramos de cloruro de sodio. Entonces ahora lo que necesitamos es determinar cuánto le hace falta a la receta original en cloruro de sodio para hacerlo isotónico. Recuerden que lo que nos decía era, eso se obtiene a 2 le resto 1. Entonces aquí tendríamos 2 sería 4,5 gramos menos lo que obtuvimos en 1, 0,99. Es decir, esto es lo que se requiere para hacer isotónicos 500 mililitros. Esto es a lo que equivale la cantidad del fármaco F que le estamos agregando. Esta resta lo que nos dará es lo que hace falta en cloruro de sodio. Y eso es 3,51 gramos de cloruro de sodio. Y esto es lo que habría que agregar. Entonces, la respuesta debería ser que la receta, ahora sí completa, debería ser fármaco F, 6 gramos, cloruro de sodio, 3,51 gramos, y agua, cantidad suficiente para 500 mililitros. Entonces, ¿cómo se prepara esta disolución? Bueno, tomamos el fármaco F, medimos una masa de 6 gramos, se coloca en un recipiente adecuado, tomamos cloruro de sodio, medimos una masa de 3,51, lo agregamos en el mismo disolvente, adicionamos un poco de agua, disolvemos y homogenizamos y llevamos al volumen de 500 mililitros con agua. Y así nos quedaría la disolución del fármaco F a la concentración que se quiere y además quedaría isotonizada. Vean que en este caso, la cantidad de fármaco no alcanza para que la disolución sea isotónica y por eso tenemos que agregar un agente isotonizante. En este ejemplo nos pidieron es que fuera el cloruro de sodio. ¿Qué sucede, por ejemplo, si cuando hacemos este cálculo en la etapa inicial resulta mayor a este? Bueno, eso sería que el fármaco a la concentración que nos están pidiendo produciría una disolución hipertónica. Por lo tanto, ahí lo que habría que hacer es, en vez de agregar cloruro de sodio o cualquier agente isotonizante, lo que correspondería más bien es diluir esa preparación original. Entonces, si ese fuera el caso, repito, si ese fuera el caso y este valor de la etapa 1 nos diera mayor que la etapa 2, pues entonces el volumen ya no podrían ser 500 mililitros, sino que debería ser un poco mayor para que justamente entonces la cantidad de fármaco que agreguemos nos permita preparar la disolución isotónica. Entonces vean que eso va a depender, no siempre habrá que agregar agente isotonizante. A veces lo que hay que agregar es un poco más de disolvente. Bueno, para que nos quede todavía más claro este método, vamos a resolver este otro ejemplo, donde nos dicen prepare una disolución isotónica que contenga sulfato de atropina al 2% y ácido bórico en 15 mililitros de agua. La pregunta es cuántos miligramos de ácido bórico debería añadirse a la disolución. Si en lugar de ácido bórico se utilizara cloruro de sodio, calcule la cantidad de cloruro de sodio que habría que añadir. Entonces vamos a ir nuevamente a la pizarra para resolver este ejemplo. Bueno, en este caso no nos dan alguna información, pero la idea es que deberíamos tener acceso a la tabla de equivalentes en cloruro de sodio. Bueno, y encontramos en esa tabla que el equivalente en cloruro de sodio del ácido bórico, por ejemplo, vamos a ponerlo así, el equivalente del ácido bórico es 0,5 y el equivalente en cloruro de sodio del sulfato de atropina es de 0,13. Ya que aquí lo que me dicen es que la concentración del sulfato de atropina en la disolución que yo lo voy a preparar es al 2%, o sea, 2 gramos en cada 100 mililitros. Pero lo que me están pidiendo son 15 mililitros.
Entonces aquí hay dos opciones. O trabajo directamente con cantidades para 15 mililitros, o la que yo prefiero es trabajo como si fuera a preparar 100 y luego hago el cambio para 15 mililitros. Entonces vamos a hacerlo de esta segunda manera. Entonces, si fueran 100 mililitros, yo tendría 2 gramos del sulfato de atropina, lo cual multiplico por su equivalente en cloruro de sodio. Y esto simple y sencillamente lo que voy a obtener es que esos 2 gramos de sulfato de atropina equivalen a 0,26 gramos de cloruro de sodio. De hecho, voy a averiguar primero cuánto cloruro de sodio tendría que añadir para hacer isotónica esta disolución y luego eso lo voy a convertir a ácido bórico. Entonces, como lo que hipotéticamente estoy preparando son 100 mililitros, yo ya sé que para 100 mililitros lo que necesito de cloruro de sodio son 0,9 gramos. Eso es, tengo que saberlo de memoria, así que ya puedo averiguar entonces cuánto haría falta en cloruro de sodio para hacer isotónica esa disolución de 100 mililitros. Entonces tendríamos 0,9 gramos de cloruro de sodio menos los 0,26, que es a lo que equivale el fármaco. Y esto nos da un valor de 0,64 gramos de cloruro de sodio que habría que añadir si estuviéramos preparando 100 mililitros. Pero como no vamos a preparar 100 sino 15, entonces aquí vamos a hacer una proporción, es decir, una regla de 3. Entonces yo necesitaría 0,64 gramos de cloruro de sodio para preparar 100 mililitros de la receta. X gramos de cloruro de sodio entonces para preparar 15 mililitros de la receta. Y por lo tanto lo que realmente necesitaríamos de cloruro de sodio es 0,096 gramos. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta a la segunda pregunta que nos hacen en el ejercicio. Vamos para la primera. Es ahora cuánto deberíamos agregar de ácido bórico. Como el equivalente de ácido bórico es 0,5, entonces yo lo que sé es que un gramo de ácido bórico equivale a 0,5 gramos de cloruro de sodio. Por lo tanto, X gramos de ácido bórico pues equivaldrán a esto del cloruro de sodio, 0,90. Y eso me da un valor de 0,192 gramos de ácido bórico. Que sería la respuesta a la primera pregunta. En todo caso, vamos a escribir la fórmula completa, así que vamos a calcular entonces cuánto necesito del principio activo del sulfato de atropina. Nuevamente es hacer una regla de 3, ¿verdad? Si tengo 2 gramos para 100 mililitros, pues X gramos para 15. Entonces esto me dará la masa de principio activo para preparar los 15 mililitros. En este caso serían 0,3 gramos de sulfato de atropina. Y escribirlo con otro color. La receta entonces sería sulfato de atropina, 0,3 gramos, ácido bórico, 192 gramos y agua, cantidad suficiente para 15 mililitros. Este muy probablemente sea un colirio. El sulfato de atropina se usa mucho como colirio. Lleva ácido bórico, es muy usual que en los colirios se use el ácido bórico como agente isotonizante y por el volumen que se está preparando da la impresión de que esto es. Pero bueno, aquí lo importante es que quede claro. Entonces vean que esto es bastante sencillo. O sea, los cálculos que hay que hacer acá son muy sencillos. Lo importante es entender el concepto de equivalente en cloruro de sodio.